Don Juan Antonio, como quedamos en su día, le recuerdo que esta entrevista está siendo emitida cuando usted ya se ha ido. En primer lugar, ¿cómo le gustaría ser recordado? Bueno, pondríamos en la losa sepulcral eso de lo intentó. Lo intentó. ¿Y qué mensaje quiere dejar en concreto al mundo del cine español al que ha estado tan unido? Bueno, que intenten ser conscientes de que esas cosas que hacen, que se escriben, que se transforman en imágenes y en sonidos después, tienen en sí mismas un valor testimonial del que no deben renunciar nunca, y que pienso que su más alta misión será entretener al espectador y hacerle creer que no vive en el mejor de los mundos posibles y que en el país en que les ha tocado nacer, la sociedad en la cual se mueven y se desarrollan es una sociedad manifiestamente mejorable. ¿Y a su familia? ¿Qué le diría a su familia? Hombre, yo a mi gente le diría que ese final siempre del teatro clásico español, la función ha terminado, perdonad sus muchas faltas. No sé si puede resumirse en pocas palabras qué quiso hacer Juan Antonio Bardem a través de su extensa filmografía. Pues eso mismo que le he dicho hace un momento, quiero decir, digamos de una manera más simplista y reduccionista. Al principio yo creía que solo con el cine se podía hacer la revolución. Luego me he dado cuenta que esto no es así, pero que el cine puede ayudar a hacer esa revolución. Cuando hablo de revolución me refiero a la transformación de esta sociedad actual, que a mí no me gusta nunca, en una sociedad más justa, más libre, más democrática, más participativa y más igualitaria. Y eso es lo que con el cine, en la medida que me ha sido posible, he intentado mostrar o demostrar. Repasando un poco su vida, usted nació en 1922 en el seno de una familia de actores, lo que sin duda le despertó una vocación dirigida al mundo del espectáculo. Bueno, en mi familia, ya en este momento que le estoy hablando, ya hay 4 generaciones de gente del espectáculo, del show business. La fundadora de la dinastía por parte de la rama femenina era mi tía abuela Mercedes San Pedro. Luego están mi madre y sus hermanas. Mamá era la más pequeña, Guadalupe, Mercedes y Matilde Muñoz San Pedro, que cubren una parte muy importante del teatro español de la primera mitad de este siglo. Y por parte de papá están pues, los Bardem. Él inaugura esa dinastía de actores catalanes que hacen teatro en castellano, que curiosamente nunca se ha hecho un elogio a todos esos actores catalanes que se han expresado en castellano y que han sido las cumbres no superadas de la interpretación en el teatro español. Estoy hablando desde Margarita Xirgu a actualmente a Núria Espert, por ejemplo, o Aurora. Y todos estos eran actores que empezaron el teatro en catalán y luego pasaban al castellano. No siguiendo aquella orden franquista de habla usted el idioma del imperio, sino porque era el modo de expresión natural en este país.
Luego está pues mi prima Conchita, mi hermana Pilar, el hijo de Pilar, Javier, y ahora mi nieto Guillermo, pues ha aparecido ya en algún trocito, alguna comedia de situación, alguna serie de estas. ¿Qué recuerdos guardó de su infancia? Ahora estoy viendo una pantalla que confeccionó mamá, porque los Reyes me trajeron un Pate Baby, y entonces con purpurina habían puesto en esa tela blanca, en ese bastidor, cine Bardem, y entonces veíamos películas del Gato Félix y eso. Se me ha venido a la cabeza ahora. Recuerdo de infancia. Para mí la imagen de la muerte es un pájaro muerto en una jaula, un pajarito. Teníamos un pajarito, yo era muy chico y me acuerdo que un día apareció muerto y la tata y yo fuimos a enterrarlo en el alcorque de un árbol en la esquina de la calle donde vivíamos, que era la calle Jorge Juan. Esa imagen siempre me ha conmocionado, como imagen física de la muerte. ¿Pero usted tuvo una infancia feliz? ¿Fue un niño feliz? Absolutamente, absolutamente. Esplendorosamente feliz, quiero decir. Bueno, ahí siempre los disgustos vienen porque cuando uno va al colegio, porque los niños pueden llegar a ser muy, muy crueles. Y algunas cosas de esas, pues supongo que todas las hemos sufrido. Pero mi infancia fue luminosa y feliz y especial, porque eso de que los padres los veías muy poco, porque como los niños viven de día y los actores viven de noche, pues la coincidencia no era tan profunda como tendría que haber sido. Pero sí tengo un recuerdo espléndido de la infancia. Sus padres, por cierto, querían que fuera un burgués y de hecho se matriculó en la Escuela de Ingenieros Agrícolas. Bueno, es natural que todos los padres, yo también, he intentado que su progenie pues viva mejor, ascienda mejor, tenga más posibilidades de felicidad. Y para ellos, que eran de la clase trashumante de los cómicos, aunque estaban en compañías de teatro de primera categoría, pues el ideal era la seguridad que da ser funcionario del Estado. Entonces yo recuerdo que sí, el ideal de ellos era que yo fuese pues un ingeniero, por tanto de un cuerpo del Estado, y eso ya era seguro para toda la vida. A ellos les gustaba eso. Yo nunca quise defraudarles y lo llegué a ser. Ejercí poco, pero llegué a ser ingeniero agrónomo. Llegado el momento se decidió por el cine como medio de expresión. ¿Por qué? Pues digamos que la trayectoria es siempre la misma. Para todos los que amamos o nos queremos dedicar al cine, es primero una afición que poco a poco se va transformando en una vocación y que finalmente uno intenta convertir en un oficio. En la época de la afición, el salto de afición a vocación en mí se produce exactamente viendo en un cine que ya ha desaparecido, el Cine Sol, la confluencia de la calle Preciados y la calle Tatuán, en septiembre de 1969, una película todavía se proyectaban las películas en idioma original, o sea, yo la vi en inglés con subtítulos en español, y la película se llamaba El Delator, de John Ford. Y yo cuando vi esa película yo dije, yo quiero hacer esto. Esa fue la decisión de dedicarme, o sea, intentar. Ese fue el momento en que la afición se transformó en una vocación, claro. Usted fue, en definitiva, un niño de la guerra. ¿En qué sentido le marcó eso? Hombre, yo pertenezco a una generación que cuando nace, digamos, ya a la vida,
con toda su potencia, se encuentra en un país desolado y destruido. No tuve siquiera la ventaja de poder defender las cosas en las que yo creo y he creído frente al enemigo. Hombre, eso es... La guerra es una maldición, pero por lo menos se decantan las cosas. Si tú crees en unas cosas, pues las defiendes hasta el último instante, de una manera, digamos, feroz, pero esa posibilidad no la tuve nunca. O sea, yo he vivido en clandestinidad desde el año 39 hasta, digamos, al principio de la transición, hasta el 9 de mayo de 1977, es que cuando se declara legal el Partido Comunista. Entonces, esa guerra te marca con muchas variantes y muchas excrecencias. También he estado obligatoriamente en la organización juvenil de Falange Española y de las Jons, antes de la unificación con el movimiento tradicionalista. Y yo pertenecía a esa organización juvenil obligatoriamente de la Falange de Madrid en San Sebastián. Muy complicado, ¿entiendes? Pero yo recuerdo haber desfilado con pantalón largo, negro y camisa azul y cartucheras y una pala al hombro en un acto de protesta de la Falange por el decreto de unificación de la Falange del Requeté. Yo llevaba esa pala al hombro y cantábamos una canción que era la traducción española de un himno nazi, del himno de la organización alemana Fuerza por la Alegría, y el que presidía esa concentración falangista era Dionisio Rirruejo. Resulta que en el año 56 teníamos una celda, uno al lado del otro. Son bonitas curvas históricas, como yo le dije a Dionisio. Y cuando acabó la guerra, ¿qué es lo que quiso hacer? Es muy difícil, es un momento en la vida de un ser humano, chico, chica, a los 17 años, que tienes que elegir tu futuro, es dificilísimo. ¿Cómo vas a saber? ¿Qué sabía yo lo que era ser ingeniero? No sabía si me gustaba o no, pero en fin, había materias que me interesaban, la biología, la matemática, bueno, me interesaba todo en ese momento. Y empecé a estudiar, pero claro, a medida que yo iba estudiando, se iba acrecentando esa vocación del cinema. Y al final era un drama angustioso, ¿no? Porque teóricamente se supone que los agrónomos tienen que ir al campo, ¿no? Pero si yo me iba al campo, perdía todos mis ligazones con el cine. Entonces, bueno, encontré un empleo en Madrid, en un sitio que se llama Instituto de Estudios Agrosociales, interesante, el dinero era poco, pero ya estaba metido en el cine y ya había posibilidad de que hiciese una película. Y hasta que llegó un momento en que ya recibí el nombramiento, el ingreso en el Cuerpo Nacional de Ingenieros Agrónomos y me destinaron a la jefatura agronómica de Almería. Estoy hablando de Almería mucho antes del Spaghetti Western y eso, ¿no? Entonces dije yo, ¿qué hago yo en Almería? Entonces pedí la excedencia y empecé desde cero, de lo cual no me arrepiento. Es que mientras cursaba estudios de ingeniero, siguió cultivando su vocación escribiendo guiones de cine, ¿no es así? Sí, pero eso es a partir de 1948-49, cuando hay una convocatoria de ingreso a una cosa que se llamaba Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas. Y ahí me presento y resulta que ante mi asombro, pensaba que habría 2 o 3 personas y había 200. Y ahí conocí a muchos compañeros y sigo con ellos todavía, como son pues, Luis García Berlanga, Agustín Navarro, Florentino Soria, etcétera, etcétera. Y siempre he dicho que la ventaja fundamental de una escuela de cine es que puede reunir en el mismo lugar y al mismo tiempo a gentes de diversa procedencia
que tienen el mismo sueño, ¿no?, que es hacer películas. Eso es su virtud fundamental. ¿Y recuerda en qué momento contactó por primera vez con el Partido Comunista Español? En un lugar del Retiro que te puedo señalar, nos reunimos Cirilo Benítez Ayala, yo y otro amigo canario, y decidimos constituirnos en célula del Partido Comunista. Y luego pues tardamos más de 1 año y pico en entrar en contacto, porque no era tan sencillo, ¿no? Quiero decir que para mí fue un momento estelar ese, quiero decir, como de una manera espontánea uno es absolutamente congruente con su pensamiento, ¿no?, con el pensamiento y con la praxis de ese pensamiento, y eso es tan sencillo como de todo eso. En aquel momento ya Berlanga y Bardem tuvieron intereses comunes. Cuando dices Berlanga te refieres a Luis García Berlanga Martí, claro. Sí. Es que el reduccionismo, como yo me llamo Bardem, para que quede la B, se ha quitado el García, pero él es García Berlanga. Bueno, pues sí, intereses comunes lo hemos tenido siempre, el interés por el cine, por hacerlo, pero no solamente nosotros dos, sino muchas otras personas. Sí, y ya desde entonces, de alguna manera hemos estado siempre indisolublemente unidos, como Ortega y Gasset, Ramón y Cajal, Tamayo y Baus, ¿entiendes? Pues eso, Bardem y Berlanga, o como quieras ponerlo. Yo lo digo por orden alfabético, perdona. Tras realizar varios guiones inéditos, en 1951 rueda con Berlanga Esa pareja feliz. Háblenos de esa experiencia. Bueno, digamos que Berlanga lo rueda conmigo también, o sea que que es ambivalente. Los títulos de crédito ponen una película escrita y dirigida por J. Bardem y L.G. Berlanga, eso es lo que pone. Bueno, pues sí, habíamos escrito varios guiones, uno estuvimos a punto de hacerlo y decidimos con muy buen criterio no rodarlo casi 24 horas antes de empezar, simplemente porque no estábamos preparados, ni la producción estaba preparada, hubiese sido un desastre. Luego hicimos ese guión, hubo que esperar 1 año más porque la productora, que era también de nuevo cuño, pensó que mejor empezar con un profesional ya contrastado como era Antonio del Amo, y esa productora se llamaba Altamira, en la cual nosotros participábamos como socios trabajadores, nos poníamos un céntimo, claro, poníamos nuestro trabajo. Pues decidieron aplazar el rodaje de Esa pareja feliz para el año siguiente, con lo cual no tuvimos tiempo de transformar el guión que habíamos escrito, que era una comedia dramática, en algo lo mismo, pero más risueña, menos dramática. Y nada, y le hicimos, y esa fue la primera experiencia que tuvimos como directores. Hay toneladas de anécdotas que contar de eso, pero no creo que sea ahora. Eso está ya en los libros. ¿Cómo fue Luis García Berlanga en realidad? ¿Cómo lo describiría usted? Bueno, yo hace poco, en un número monográfico sobre Luis García Berlanga, que publicó la revista Nickelodeon, escribí un largo artículo donde expreso todo lo que te voy a... Vamos, parte de lo que te voy a decir ahora. Mi trabajo se titulaba No basta ser valenciano para hacer cine, hay que tener talento. Y entonces hago una serie de descripciones íntimas de Luis desde mi punto de vista. El primero que calificó a Luis de fanfarrón negativo fui yo. Hay fanfarrones positivos, pero hay otros que son negativos, que dicen que todas las cosas malas, presumen de las cosas malas que hacen o que le acaecen. Recuerdo también que, como no, yo intenté hacer un proselitismo con Luisito García Berlanga y me declaré incapaz, pero llamé en mi ayuda un día a Cirilo Benítez y
vinieron a casa de mis padres, donde yo tenía una pizarra, porque yo también daba clases de matemáticas para ganarme un poco la vida. Y Cirilo, que era un gran dialéctico, pues intentó explicar a Luis los fundamentos del materialismo histórico y tiró la toalla. Y ya le dejamos libre de cualquier... Y yo me acuerdo que entonces se me ocurrió fundar un partido político para uso exclusivo de Luis, que era el Partido Anarquista Burgués Independiente, donde él iba a tener el carnet número 1. Pero luego he visto que se ha llenado ese partido. Todo el mundo es anarquista burgués independiente, digamos, por lo menos en el mundo del cine, de la, entre comillas, inteligencia española, porque eso no conduce absolutamente a nada. ¿No compromete? Exactamente. Después, en 1952, colaboró de nuevo con Berlanga en el rodaje de Bienvenido Mr. Marshall. ¿Realmente cuál fue su contribución a esa película? La película tenía que apoyarse en tres condiciones sine qua non: que fuese de risa, que pasase en Andalucía y que la estrella de la película fuese una canzonetista, una culpretista que estaba entonces debutando en Madrid, que se llamaba Lolita Sevilla. Nosotros intentamos buscar, dar soluciones a esto, y escribimos un guión más dramático, y luego al final escribimos uno que se llama Bienvenido Mr. Marshall, que, como es fácilmente comprobable, ni pasa en Andalucía, ni es de risa, y Lolita Sevilla aparece y canta, pero no es la protagonista, ni mucho menos. El protagonismo es coral. Nos pagaron 50.000 pesetas por el guión, 25.000 a cada uno, 10.000 en metálico y 15.000 en acciones de la empresa. Yo les convencí que me diesen 15 y 10, bueno, pero cuando se me acabaron las 15, yo dije, bueno, como aquello no arrancaba, pues yo entonces se me ocurrió decir en una reunión de esas interminables del Consejo de Administración, que estábamos todos, y yo dije que me hacía falta el dinero y que ponía a la venta mis acciones, y todos gritaron traición. Y entonces... Nunca he tenido así demasiada suerte en la vida, en el sentido de que no me ha tocado nunca la lotería ni las quinielas. Y en cuanto yo me fui, todo se arregló y se pudo hacer la película. Entonces, aunque yo me humillé y me arrastré por los suelos, no me dejaron dirigir la película. Y por eso la dirigió solo Luis García Berlanga, que tampoco se mostró solidario conmigo, claro, ni él ni Muñoz Suárez, pero eso también lo he contado ya. Pelillo es la más. Pero fue algo que a usted le dolió. Hombre, me dolió porque yo, hombre, puedo ser muchas cosas, pero no soy tan tonto. Yo me di cuenta que perdía un autobús muy importante, porque este país, que es un país de muy mala leche, el nuestro, el tuyo y el mío, quiero decir, si hay dos jóvenes que hacen una película que tienen un éxito relativo, o sea, el que fuese, y luego, pues si la pregunta es de estos dos, ¿cuál es el que vale? Y luego uno de ellos solo tiene un éxito rotundo, pues es evidente, el que vale es el otro y tú eres una caca. Y yo era consciente de eso, ¿no? Por eso luché con todas mis fuerzas para que nadie me arrebatase la parte mía del trabajo de Bienvenido Mr. Marshall, que era... bueno, con Luis, claro, siempre es inventar el argumento y escribir el guión. La película se estrenó primero en España y tuvo ya un gran éxito. Luego fue invitada al Festival de Cannes como representación oficial española. A mí la empresa, Uninci, aunque me prometió que me llevaría a Cannes, no me llevó. Yo busqué un dinero prestado y me presenté en Cannes, porque yo tenía que luchar por salvar la parte mía. Y como ya hablo muy bien francés, pues fui allí y, bueno, pues se notó que yo había participado en esa película, ¿no? Que la había escrito, etc. Y allí la película gustó mucho y tuvo un premio. El presidente del festival entonces era
Jean Cocteau, muy amanerado en la denominación de los premios. Y el premio que recibió la película española Bienvenido Mr. Marshall fue exactamente Prix au film de la bonne humeur avec mención especial pour le escenario. Y ahí la mención especial por el escenario estaba el servidor. Bueno, y eso fue una buena tarjeta de presentación, ¿sí?, para futuras cosas. Pero de todos modos, en 1954 rodó Cómicos, sí, su primera película como director en solitario. Sí. ¿Recuerda cómo se desarrolló el rodaje? Bueno, Cómicos nace de que un día yo era lector asiduo de l'Institut Français, de la Casa Americana y del British Institute. Entonces en la Casa Americana encontré un libro que resultó que era un guión de cine. Lo firmaba, entonces no sabía quién era, un tal Joseph Louis Mankiewicz, y el título era All About Eve, que es en español, en película, es Eva al desnudo. Yo lo leí de un tirón y me di cuenta de que por qué puñeta no hacía yo una película sobre un mundo que conocía, el mundo de mi gente, de los cómicos. Entonces en 15 días escribí un guión que se llamaba Cómicos, que era, o es, o pretendió ser un documental apasionado del mundo del teatro. Y eso lo intenté yo colocar por todos los lados y pasó mucho tiempo hasta que por fin se pudo hacer. Don Juan Antonio, su primer éxito es en 1955, con Muerte de un ciclista. Háblenos de esa película. Lo que ocurre es que Muerte de un ciclista, que cuenta eso como una pareja que tiene ella está casada, son adúlteros y su antiguo novio tal, si atropellan a un pobre miembro de la clase obrera con una bicicleta y lo dejan morir ahí, no lo socorren, entonces les corroe más o menos. Y una buena amiga mía, cuando yo escribí el guión, me aconsejó que los matase. Y fue una idea inteligente, porque si yo hubiese presentado el guión con un final normal, pues que ella vuelve con su marido y con pues un rico prohombre del régimen o de la sociedad española, y el otro vuelve con sus dudas o penas tolstoyanas como en Resurrección, y se entrega a la policía, pues la censura no hubiese pasado la película. Porque la censura, donde la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tenía derecho de veto, no ha creído nunca en la justicia ni en la misericordia divina, y a los culpables de este horrible pecado del adulterio había que matarlos sur le champ, ¿entiendes? Y entonces pues eso, la película pues pasó, bueno, hubo algunos cortes de censura y cambios de diálogo, pero es curioso que la lectura política que se podía hacer de la película, la censura española no la vio. Es curioso que según mi noticia, la censura italiana sí la vio y advirtió, cuidado con lo que dice esta película y eso, pero aquí únicamente se preocupaban del problema moral ese. Los que meten adulterio tienen que morir delante del espectador, y como yo los mataba, pues ese problema se solucionó. Tuvo gran clarividencia a la hora de mostrar las escenas de protestas estudiantiles justo antes de que sucedieran en realidad. Bueno, yo no diría tanto con clarividencia pero si uno estaba en el meollo de las cosas, y sí estaba uno en el meollo de las cosas, sí sabía el fermento que había de transformación progresista democrática en la universidad. Eso sí lo sabía. Entonces, lo que hacen allí, esa algarada estudiantil que fue absolutamente masacrada por la censura,
y que dura siempre, porque la censura dura siempre, porque las copias que se ven ahora son las copias no del negativo original, sino del negativo cortado según los órdenes de la censura. La versión original lo puede encontrar en la Cinemateca francesa, quizá, o italiana, o esto saber. En España no. En aquella época usted también participó en las conversaciones de Salamanca sobre el estado del cine español. ¿Cuál fue su resultado? Bueno, hay opiniones muy diversas. Primero, en esas conversaciones participó esas nuevas generaciones que se acercaban al cine, al menos como aficionados, no tanto como profesionales. Algunos sí, luego han derivado al cine, a la creación del cine. Pero allí el cine profesional español lució por su ausencia. Allí no había nadie del cine español en ese momento en ejercicio, salvo honrosas excepciones. Una era Antonio del Amo, un viejo camarada, que era director de cine, estaba en un buen momento de su carrera, y José Luis Heredia, que era primo hermano del fundador de Falange Española, José Antonio, primo de Rivera, y que era un atento observador de la realidad, o sea que política, y que estuvo allí también y vio aquello. Y en ellas salimos todos con nuestros nombres y apellidos, no nos ocultamos de nada, no decíamos que éramos del Partido Comunista, pero se veía a la legua. Estaban la fracción más progresista de los nacionalcatólicos, a la cabeza del cual estaba García Escudero, y sí nos unía, digamos, una sensación de que había que hacer un cine diferente del que se estaba haciendo. Y el resumen de todo eso fue ese famoso resumen, que no se me ocurrió a mí solo, porque quiero decir que nace del contexto, que son esos 5 calificativos, esa quinteta, que supongo pondrán también en mi epitafio, y que decía pues que el cine español hoy es mayo del 55, es políticamente ineficaz, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo, socialmente falso e industrialmente raquítico. Quizá no es el orden, pero bueno, eso es, y eso me perseguirá hasta el fin de mis días. Pues sí, era una descripción provocativa, pero se entendía eso, la provocación, la agitación. Y es curioso que no se han vuelto a repetir esas conversaciones cinematográficas. Los nacionalcatólicos quisieron hacer unas segundas, pero carecían de base, de masa, no las pudieron hacer. Y únicamente se ha hecho una cosa similar y muy interesante, que también quedó en agua de borrajas, que fueron el primer Congreso Democrático del Cine que se hizo en el año 78, donde las conclusiones las asumieron pues todas las organizaciones profesionales y los partidos políticos de la oposición en ese momento, que eran Alianza Popular, o sea, don Manuel Fraga Iribarne, el Partido Socialista Obrero Español, o sea, don Felipe González Márquez, y el Partido Comunista de España, o sea, don Santiago Carrillo Solano. De hecho, esa frase, como usted decía, ha tenido vigencia a lo largo de todo el siglo, yo creo. Hombre, yo pienso que sí, se puede poner a revisión. Nada más me gustaría a mí que esos adjetivos que yo ponía se hubiesen cambiado de un modo radical, pero me da la impresión de que no es así. Hay que explicar otra cosa, porque siempre, cuando yo hablaba de cine, que el cine español entonces era políticamente ineficaz, era visto desde la óptica del propio gobierno de la nación, del gobierno de Franco. Si todas las dictaduras fascistas han intentado repetir el Potemkin, repetir, digamos, un cine popular, revolucionario, etcétera, etcétera. Pero eso tiene que tener una consistencia de base que ninguno de estos, y lo han intentado, Hitler con el Flecha-Qués o el cine imperial mussoliniano, etcétera. Y aquí, pues, ¿cuál era el ideario político a través del cine? Pues el guión de raza que escribió el señor don Francisco Franco Bahamonde.
que decían eso de Almogávares son, en fin, una película de verdad escalofriantemente lamentable, ¿no? Y eso era todo. Yo decía que desde el punto de vista del que tiene todo el poder, que era el gobierno, su eficacia política era cero en el cine. O sea, no había convencido a nadie a través del cine de la bondad del régimen de Franco. Eso es lo que quería decir, políticamente ineficaz. Ha habido muchas fórmulas de lucha por la democracia y por las libertades, por la amnistía, contra las torturas. Y es fácil saber quién pertenecía a la raza de los abajo firmantes. Bueno, pues no eran tantos, eran casi siempre los mismos. Y yo te los puedo decir nombre por nombre. Luego, claro, cuando llega la transición, esta transición que dura todavía, y tú ves, por ejemplo, el programa de la periodista Vittoria Prego en televisión, que se llama La Transición, donde las únicas imágenes antifranquistas son las imágenes que el colectivo de cine comunista ha cedido y ella podía utilizar, te das cuenta, por lo menos yo me doy cuenta, quizá tenga una degeneración visual, de que la conclusión que sacas viendo ese programa es que el único franquista que había en España era Franco, que los demás eran demócratas de toda la vida. Claro, cuando ves eso, pues te quedas absolutamente alucinado. O sea, me parece muy bien que todo el mundo pueda evolucionar y que estemos todos juntos, pero no revueltos. O sea, que cada palo aguante su vela. Si usted era nacional católico totalitario en pensamiento y en obra, pues lo sigue siendo, aunque ahora diga usted que es demócrata. O sea, no vamos a... No se trata de... pero hay que saber dónde está cada uno. ¿Entiendes? Cuando yo veo figuras del antiguo régimen que ahora se han convertido en, como diría yo, democratólogos oficiales de este país, pues a mí se me caen los palos del sombrajo. ¿Entiendes lo que quiero decirte? O sea que, bueno, estemos juntos, vuelvo a insistir, pero no revueltos. Yo no voy a pasar una tarjeta de reconocimiento de mis méritos de lucha antifranquista, porque ha habido muchísima más gente que ha hecho y ha sufrido más cosas que yo, pero yo, en la medida de mis fuerzas, he aportado mi granito de arena. O sea, mi granito de arena es una montaña comparado con muchas de las cosas que no han aportado y que han aportado otros que ahora parece ser que eran demócratas desde que mamaban de la teta de su madre. Y a nivel personal, don Juan Antonio, para usted, ¿qué supuso la transición? Pues a nivel personal una frustración porque yo recuerdo que una de las cosas que comentaba, siempre me gusta comentar las cosas en clave de humor, yo lo único puesto que solicitaba cuando desapareciese la dictadura era ser uno de los que tirasen de la cuerda para echar abajo el yugo y las flechas que presidían la fachada de la Secretaría General de Movimiento en la calle de Alcalá. Pero el muy listo Adolfo Suárez, y lo digo como elogio, en la noche del 9 de mayo, en la mesa madrugada, quita él, por orden suya, el yugo y las flechas. O sea que llegas ahí por la mañana y dices, anda, si no están. Entonces, eso es la misma, es como un incautus interruptus, ¿comprendes? Pero no solamente hice eso, sino ya rizó el rizo, porque como llevaba tantos años se lo he puesto allí, imagínate, pues habían quedado algunas manchas, pero a la madrugada siguiente ya estaban pintadas. O sea, parecía que el pasado había desaparecido. Entonces es una frustración no poder tirar eso. Tampoco pedía gran cosa, sino una imagen física de romper. Y eso fue lo que no pasó, la ruptura democrática que nosotros, los comunistas, preconizábamos, lo cual no significaba la violencia, ni la vuelta a la tortilla, ni la revancha, sino simplemente desmontar las estructuras franquistas que todavía de alguna manera perduran en muchos sectores de la administración pública española. Fuerzas Armadas, justicia, bueno, etcétera, etcétera. ¿Para qué vamos a ver?
De todos modos, don Juan Antonio, algo falló en el PC de entonces, o por lo menos, ¿qué es lo que le hizo no conectar con la gente? Pues no lo sé, tendríamos que hacer casi un psicoanálisis, ¿no? Y buscar, tumbarnos en un... No lo sé, quizá lo explicamos mal, no supimos hacerlo, no lo hicimos mal. Tampoco, en ese sentido, yo pienso que que el partido nunca pasó factura de lo que había hecho. Y la única fuerza de oposición a Franco real durante 40 años de dictadura fue el Partido Comunista de España. Cuando se hablaba del partido, era el Partido Comunista, no era otra cosa. Que luego el pueblo soberano no ha respondido a las expectativas que nosotros pensábamos que íbamos a tener. Eso tienen que venir los especialistas a explicarlo, yo no soy especialista. Efectivamente, eso para mí también fue una frustración, es decir, y lo he contado también, y lo digo, que es mi expresión personal, una película, es decir, primeras elecciones democráticas, claro que nos habían legalizado 40 días antes, las de junio del 77, y sacamos 20 diputados. Y la expresión mía, que yo pongo en boca de un personaje, le dice a su novia, pero lo que más me jode, dice, qué desastre, que es mi expresión, pero dice, lo que más me jode bonita es que los socialistas han sacado 118, y dice, pero ¿dónde han salido todos estos? Dice exactamente, ¿cómo sin haber dado un palo al agua en estos 40 años de pronto sacan 118? Atame esa mosca por el rabo. Cuéntenos su experiencia como productor de Uninci. Bueno, pues ya le digo que la empresa esa, Uninci, que es quizá, según el registro de empresas cinematográficas, tiene el número 7, no creo que haya una empresa en este momento en activo más antigua que Uninci. Uninci se funda en 1948 y la primera película que hacen es Cuentos de la Alhambra, dirigida por Florian Rey, protagonizada por una joven folclórica que se llamaba Carmen Sevilla, que es muy amiga mía. Cuando nos contratan entramos a formar parte de Uninci. Cuando yo me cabreo porque y no me dejan dirigir y tal, ya me salgo de Uninci. Pero vuelvo en el año 58, vuelvo sobre el escudo, que vuelvo como presidente del Consejo de Administración de la compañía, y ahí sigo. Es una compañía que hemos hecho unas cuantas cosas y que, bueno, la última, de esa etapa segunda, lo último que hicimos fue Viridiana, con todo lo que eso trajo. Y bueno, teniendo paciencia, como hemos tenido, como yo he tenido, pues ha bastado esperar 21 años para que el Tribunal Supremo de este país diese la razón a Uninci y declarase que Viridiana era una película española producida por nosotros. Pero ha habido que esperar solamente 21 años. Calle Mayor fue un éxito rotundo, no lo ha mencionado. ¿Cómo se le ocurrió trabajar con Betsy Blea? Bueno, vamos a ver, después de Muerto un ciclista, yo entonces tenía un pequeño apartamento en la Gran Vía, y yo recuerdo que había allí como una especie de escritorio que se bajaba la tapa, y veo un papel donde yo había escrito las películas que iba a hacer después de Muerto un ciclista, y las he hecho, y una de ellas era Calle Mayor. Yo siempre he sido gran partidario de don Carlos Arniches, y tomé de La señorita de Terevélez no la farsa y la tragicomedia que es espléndida, sino una nuececita, que decir, cogí solamente el hecho de la broma a una solterona de unos señoritos provincianos, pero no era la solterona de Arniches, no era una que yo me inventé, me creé de cabo a rabo. Don Juan Antonio, dígame sus actores y actrices favoritos,
aquellos con los que mejor se entendió o que más le impresionaron. No puedo, eso es imposible, querida. Pero alguien. Porque seguro que es que no quiere dejar a nadie en el tintero. No, claro, pero bueno, los más recientes, pues bueno, para mí todos, es decir, ya los que elijo, y reivindico esa capacidad mía para equivocarme, pero los que elijo, que creo que son los idóneos para la paz, pues nunca he tenido ningún problema con ninguno de ellos, de ningún sentido. Hombre, sería tonto que, hombre, fulanito, zutanito, recuerdo ahora, porque con especial cariño, pues a Nicholas Grace. Nicholas Grace es un gran actor inglés, que es el que yo elegí para hacer de Federico García Lorca, y de un modo espléndido. Y hacía falta valor en mí para... Pero cuando me decían, ¿y por qué ha elegido usted? Pues digo usted otro. En España no había ninguno más que él. Y es un Ese gran fue un amigo. trabajo que le gustó mucho hacer, ¿verdad? El trabajo de Lorca. Espléndido. Hizo un trabajo espléndido. ¿Y qué imagen quiso dar de él, del poeta? Bueno, la que he dado en 6 horas y media. Yo pienso que Federico era un hombre muy lúcido, un hombre de su tiempo, un hombre de la República, un hombre que sí comprendió perfectamente las necesidades culturales de este país, de su país, que lo sentía profundamente. Era un momento de ebullición de los últimos años de la República, en la medida que yo he podido tocarlos, al hacerlos revivir, para el mundo intelectual fueron esplendorosos. Vamos, la impresión mía es que para que ese mundo intelectual recupere el impulso transformador, renovador, progresista, cuasi revolucionario que tenía en ese momento, tienen que pasar varias generaciones. Eso es la impresión que me da a mí. Séame sincero, hablábamos de actores y de actrices. ¿Usted cree que con Mar Flores se equivocó? No, pienso que Mar Flores es una bellísima mujer, eso es objetivamente cierto, y para el papel que hace en el resultado final lo cubre perfectamente. Quiero decir que no, ya lo avisé, no es que íbamos a hacer Ifigenia Antáuride, no, íbamos a hacer una comedia dramática y para eso tenía dimensión suficiente para hacerlo, ¿no? Ahora, que luego caiga mejor o peor, pero eso ya son cosas que son aparte de mi relación con ella para el trabajo, ¿no? Yo sé que Bardem fue un mujeriego, pero también, curiosamente, la familia fue a la vez algo muy importante para usted. ¿Pero por qué dice usted que yo he sido un mujeriego? Mi mujer y yo llevamos exactamente desde agosto de 1950 juntos. Sí, pero es claro que ha sido un mujeriego y además le habrá sido muy fácil, siendo tan atractivo, acercarse Mentira, no, mire usted, hay una falsa idea de eso. En las películas donde salen bellísimas mujeres, en el cine, los únicos que mojan pan son los regidores. Uno está tan metido en el follón ese que es hacer una película que no le da tiempo a eso. Pero hay otros que tienen más tiempo libre, pero no es verdad eso. No, eso de que para conseguir un papel te acuestas con el director, ¿no es verdad? No me lo dice muy convencido, yo en algunas películas sí han intentado, pero no. Nunca cedería, si uno cree realmente en lo que está haciendo. Hombre, si al mismo tiempo esa persona cumple con las condiciones del personaje, a nadie le amarga un dulce, pero quiero decir que no es habitual. Esas son cosas que se crean alrededor del cine. Pero entonces, ¿se puede decir que Juan Antonio Bardem fue idealista hasta el final o en los últimos tiempos se mostró escéptico con su habitual sentido del humor? No. Sí, sentido del humor, sí, aplicar el humor es un
tratamiento muy de alto nivel para tratar cualquier tema. Escéptico en absoluto. No, idealista, si quiere usted llamarlo así. Hombre, yo tengo una visión del mundo, soy optimista histórico, a pesar de todo, del muro de Berlín, el desastre de la Unión Soviética, todas esas cosas, pero siempre hay muchos comunistas por el mundo. Me acuerdo hace muchos años, cuando yo iba a ver a alguien, me pensaba yo, es que detrás de mí vienen 1.000 millones de chinos. Bueno, ahora son más, son 2.000 millones. O sea que no es tan sencillo. Pero aparte de eso, aunque desapareciesen todos, diría lo que dice exactamente Otelo antes de matar a Desdémona. Apagaré la luz y después apagaré su luz. Bueno, pues yo no apagaré nunca. Siempre creo que encontraré 2 personas más para fundar una célula del Partido Comunista. Para esos compañeros de partido, déjenos también un mensaje. ¿Fue usted optimista de cara al futuro? Hombre, a mi futuro personal, a veces no, porque yo soy ciclotímico. No, es que decir, mi futuro personal, bueno, pienso que me gustaría, tengo la impresión eso es cierto, tengo la impresión de que estoy infrautilizado, que podía haber hecho más cosas, haber tenido más ocasiones, no ha surgido. Con respecto al futuro, sí, yo creo absolutamente en el sistema de flujo y reflujo y eso, y ahora quizá estemos en un periodo negro, pero luego vendrá la bonanza. Decía Lenin que la primera virtud del bolchevique tenía que ser la paciencia. Y en una intervención mía en el Comité Central una vez hablé de esto y Julio Anguita corrigió dando el sentido a eso. No es la paciencia fatalista árabe de siéntate en la puerta de la tienda y verás. No, es la ardiente paciencia, como el título de aquella novela estupenda de Antonio Skármeta. Quiero decir, una paciencia pero activa, ¿no? Tienes que hacer algo para que esas cosas se realicen. Y yo pienso que sí soy paciente. Lo cual es fundamental para hacer cine también, ¿eh? Para hacer cine y para hacer cualquier cosa, yo creo. ¿Y cuál es su mayor defecto? Si esa es una virtud. Mi mayor defecto. Yo pienso que estoy lleno de defectos. Pues mi mayor defecto. El ser muy crédulo. El ser a veces... Sí, pero a veces mucha gente me dice, coño, es que tú eres muy egoísta. Pues yo me examino y digo, no me veo tan egoísta. Siempre intento ayudar en la medida de mis fuerzas. La vanidad. Soy vanidoso. No sé, quizá... No sé cuál es mi mayor defecto, no soy capaz de verlos, tendrían que decírmelo tú o el psicoanalista o quien sea. Tras la muerte, ¿qué es lo que cree usted que hay? Bueno, no creo que haya nada, vamos, ni siquiera las películas que hacen la gran industria de Hollywood, que salen unas cosas, no creo que haya absolutamente nada. La nada. No, la nada no, es la vuelta al ciclo biológico original, no sé. Ahora han descubierto, parece ser, una explosión que se ha producido hace miles de millones de años, que es un minisegundo después del Big Bang, y está llegando la luz a nosotros. ¿Qué me vas a contar de la muerte en ese momento? No me preocupa en absoluto. Por último, don Juan Antonio, después de esta larga conversación, díganos algo que quiera añadir. Déjenos su postdata.
No sé, ¿qué se me ocurre? Algo que sea brillante. Pues yo diría, acordaos de mí cuando estéis en el paraíso. Porque usted no se va al paraíso. No, yo no sé dónde me voy, pero como hay mucha gente que sí irá al paraíso, los que estén en el paraíso que se acuerden de mí. Eso quería preguntar, los que creen en el paraíso, ¿usted cree que van a ir al paraíso? Ah, pero no lo sé. Si lo creen firmemente, supongo que sí. Ah, pues yo que usted creería también, ¿eh? ¿Eh? Yo que usted también creería, ¿eh? ¿Ir al paraíso? ¿Pero qué es el paraíso? Es como un cuadro de Henri Rousseau, Douanier, con grandes plantas, todo muy verde y unos en pelotas. Será aburridísimo eso. Pero será mejor ¿Se puede que jugar al póker en el paraíso? Seguro. No, qué va. Seguro que Yo sí. recuerdo acuérdate lo de Woody Allen, que me parece una cabeza privilegiada, que dice, no solamente Dios no existe, sino que intenta encontrar un fontanero un fin de semana. Me rindo ante su buen humor y de verdad que 1.000.000 de gracias, Juan Antonio. De nada.